En 2022, 4 hombres blancos cuya opinión no era suficientemente escuchada decidieron crear su propio espacio donde hablar con el menor criterio sobre ningún tema en concreto y con referencias totalmente aleatorias. Si los ve, quizá pueda aprender algo. Enemigos de la ignorancia, temed. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuatro Cabalgan Juntos, junto a mis colaboradores habituales, Ángel, Buenas, Sergio, Oli y Miguel. Hola, ¿qué tal? En el programa de hoy vamos a hablar de una auténtica película de mafiosos. No es El Padrino. Tenemos la película Uno de los Nuestros, Goodfellas en inglés. Golferas en Latinoamérica. Y Uno di Noi en Italia. Bueno, después de esta demostración de lenguaje internacional, Políglota. es una película de 1990 dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por auténticos actorazos como Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, que no Pepsi. Y pues película ganadora de, bueno, el propio Joe Pesci ganador de un Oscar a Mejor Actor Secundario, la verdad es que hace un auténtico papelón. Y se lo merecía más en Solo en Casa, yo creo, la verdad. Difiero. Es un papelón. También Es la leche, un pero... papelón. Bueno, la Academia, ya sabemos. Tuvo 6 nominaciones, Uno de los Nuestros, y solo ganó Joe Pesci. Sí, no sé el Oscar, exactamente. de los 6 Oscars que estaban nominados. Sabemos... Me parece que ese año, no sé qué películas habrá, pero hay buenas películas. Sabemos qué película triunfó en los 90 en los Oscars. ¿Quién le quitó en los Oscars? Sí, Bailando con Lobos. Bailando con Lobos, Bailando ¿verdad? con Esa Lobos, es. De Kevin Costner. Me parece muy buena película igualmente también, pero yo creo que por lo menos más de un Oscar se merecía esta película llevarse. Es decir, hay películas que se llevan 14 Oscars, joder. Uno de los Nuestros es una obra maestra totalmente considerada de las mejores películas de la historia. Y una peli muy de Oscar, además. Sí, por eso. Cuadra en todo, buenos actores, buen director. Bueno, Miguel, en verdad ninguna película se ha llevado 14 Oscars. Nominaciones sí, pero Bueno. lo máximo son 11. Que hay 3 películas empatadas. He dicho 14 películas. No los tengo contado, pero sí, El Señor de los Anillos, ¿no? Estás inventando datos. El Señor de los Anillos, Ben-Hur y Titanic. Titanic, Son las ¿no? únicas Sí. ganadoras de 12 Oscars. ¿Cuál? Pero El Señor de los Anillos... La tercera. El retorno del rey. La tercera. En total son 17, me parece, entre las 3. Hostia. Pero estamos todos de acuerdo en que a lo mejor creemos que esta se podía haber llevado... 2 o 3, 4, o sea, no digo yo que se lleve 7, los 6, pero que Claro. se lleve 2. Es verdad que yo no sé, o sea, sé que la que de mejor película se llevó eso, Bailando con Lobos, pero todas las demás nominaciones no sé qué no eran. lo sé, yo tampoco. No Entiendo que he vestuario, revisado. música, ¿no? A lo mejor, también. No lo sé. Es que no sé todas las categorías que estuvo nominada, pero sí que estuvo. A guión también me parece que estuvo nominado también. Sí. Y creo que no se la llevó. Creo que actores principales, no sé si consideran a Ray Liotta como actor principal, no me acuerdo si estuvo nominado. Encima, yo en Pepsi pensaba que no iba a ganar, tampoco. O sea, esa categoría. Y llegó, dijo, muchas gracias a todos, y se bajó. O sea, es que no tenía un discurso preparado, ¿sabes? Que llegó, ganó el Oscar y... Claro y conciso. Claro. Gracias y hasta luego. Por suerte no le disparan un pie. Que... Hombre, a ver, Pobre araña. estamos de acuerdo en que ya no solo es que sea una gran película que trata sobre la mafia, que se han hecho muchas películas muy grandes sobre, estamos hablando del Padrino, Camino a la Perdición, American Gangster, hay muchísimas grandes películas que tratan sobre el género gángster, mafia, hay distintos tipos, de mafiosos italianos, en las principales ciudades de Estados Unidos, sino que aparte de eso es también en general una grandísima película. Sí. O sea, La trama es muy buena, o sea, es decir, es que cumple con todo, aparte de que la historia ya de por sí, es decir, lo de mafiosos, tiene mucha implicación en la gente, porque es como un poco sueño americano, ¿no? De que llegaron los italianos a Estados Unidos y pudieron convertirse en gente tan importante que casi controlar el gobierno en algunos sentidos, como vemos en El Padrino, que intentan meterse en el gobierno o como controlar diferentes empresas y demás, que al final toda esa gente que llegaron a tan punto que llegaron a tener mucho poder. Claro, llegaron a tener tanto poder que la gente lo veía como eso, como el sueño americano, es decir, poder llegar al punto de ser tú esa persona, o ser Jimmy Conway o ser Vito Corleone, que se convierta en... O Henry Hill. O Henry Hill, ¿no? Por ejemplo, es la película la que nada. Claro, sí, por eso. Pero ¿no crees que... Creo que Scorsese lo que quiere hacer con esta peli es todo lo contrario. No. Hacer una sátira a la mafia, igual que en el Lobo de Wall Street, lo que quiere es hacer una sátira al sistema capitalista tan extremo. Lo que pasa es que al final pues los chavales se han creído que, ¿sabes? Que se puede ser como DiCaprio en el Lobo de Wall Street o se puede ser como Ray Liotta en Uno de los Nuestros.
Aunque creo que la idea de Scorsese es todo. Es al revés. Sí, yo es también todo lo pienso. Es hacer como esa sátira de la mafia o del sistema capitalista y. Dejarlo ahí. Con lo de Lobo de Wall Street sí lo veo, pero con la mafia es que yo creo que Scorsese, por su infancia y por todo, respeta Claro. bastante a la mafia. O sea, yo no sé hasta qué punto es sátira o es simplemente una visión aparte de una historia de mafiosos. Dentro de... O sea, porque al final es una adaptación. O sea, yo le veo ese punto cómico, pero porque la historia en sí lo genera, pero no desde un punto como intentando burlarse o en absoluto. No burlarse, pero creo que el objetivo de Scorsese no es justo hacer como que la vida de esos mafiosos es la mejor, ¿sabes? Aunque mucha gente se ha tomado como que sí, ¿sabes? Pero es como todo lo contrario. Es Al la final, crítica, es crítica. Todos esos personajes no acaban bien. De todas formas, en esta película yo creo que en un principio sí que podemos ver lo que tú dices a lo mejor del sueño americano de con muy poco conseguir casa, propiedades, dinero fácil al final. Pero al final de la película se ve como el propio Henry Hill, el propio Ray Liotta, tiene muchísimas dificultades, primero con la policía, Sí. con su familia, con sus propios compañeros mafiosos. No, el padre O sea, ahora está en el carnet de identidad. Sí, claro. Al final vemos que acaba en la cárcel, que bueno, digamos que en la cárcel en un principio está bien, porque está bien con sus compañeros mafiosos, pero luego llega un momento en el que ya van a por él y necesita salir de ahí porque pueden acabar con él. Y al final, pues, acaba como acaba. Entonces, digamos que en este caso tampoco lo veo a lo mejor tan de esa manera de ensalzar tanto lo que es la mafia, sino un poco ver cómo esa gente podía estar de arriba a abajo en un segundo. Sí, te cuenta lo bueno y lo malo que tiene estar en ese Exactamente. mundo. Lo bueno, pues poder, dinero, pero que en cualquier momento te pueden pegar un tiro en la nuca. Claro, y yo creo que el tema del sueño americano está resumido muy bien en la primera, bueno, de las primeras frases de Ray Liotta en la película, que es el odio a la mediocridad, el ser un don nadie, Sí. que no lo aguanta, que no quiere esa vida, que no quiere ser un No quiere currito, ser su padre, como no quiere dice. ser su padre, Exacto. un currito que se levanta todos los días a la misma hora y tal, y la mafia es la única salida que él ve, que pues eso, que mira por la ventana y están los tíos que llegan, que se vacilan, que se van a pegar, pero que tienen todo lo que quieren, Sí, que y él lo está viendo por la ventana y está babeando, porque eso le parece, eso, gente que está en la calle muy de noche, cuando, pues eso, no, su padre se hace vida en casa porque ha currado y ya solo va a casa y no sé qué, o sea, eso, el odio a la mediocridad, el sueño americano de destacar por encima de todos los demás, Hacer lo que y quiere. cuanto antes hacerlo, pues No, hace, mejor. hace lo que quiere, tiene lo que quiere, tiene a las chicas que quiere. Es Sí. decir, ¿qué más? El chaval, pues no es redundante, pero ¿qué más quiere? Pues al final es normal que no quiera ver a su padre, que es lo que dice Ángel, que viene de trabajar todo el día y le está encima, le está pegando, como se ve en las primeras escenas, de Sí. que porque ha suspendido una y le pega y tal. ¿Y qué hace lo primero? Decirle a los mafiosos, mira, es que el cartero está dejado las notas en mi casa. Y van a Pues por sabe el el cartero. poder que tiene, solo señalándolo al cartero, sabe que ya no le va a molestar más en la vida. ¿Sabes? Qué escena, ¿eh? Eso Es es que la hostia. no me lo esperaba, yo pensaba que iban a lo mejor a pegar al padre y no le veía mucho sentido, y no, van a pegar al cartero Claro, para que deje de entregar las notas del colegio en casa claro. y se las Y así entreguen a Joey, y así a Así a Henry Joder. nadie le molesta, sus padres no saben que sí, muy bien, estoy en el colegio y ya está. O sea, es decir, la cantidad, ese poder Sí. es lo que, claro, normal que Henry se sienta atraído por eso, porque no lo ve que los demás niños o sus más compañeros de clase puedan hacer eso. Total. Normal. Aparcando los coches, Claro, sí, delante de como sus compañeros que van al colegio y van aparcando los coches de Sí, los sí. mafiosos. Además, nos olvidamos también que era una época, digamos, difícil en Estados Unidos, que pues, la prosperidad económica no es la que podía haber en otros momentos, sino que al final te tocaba trabajar mucho y muy, muy duro para conseguir no demasiado, digamos. Hmm. Entonces esa era una forma fácil de conseguir dinero, de conseguir estatus en la sociedad y al final pues eso, poder realizar, digámoslo, tus sueños, tus ilusiones. Al final es también un poco eso, la mafia se aprovechaba mucho de todos esos jóvenes que no veían un futuro en ellos salvo empezar a cometer actos delictivos para ganar dinero fácil y a partir de ahí pues ir. Y muchos Ir de subiendo. ellos expatriados también. Eso, que venían los italianos, familias italianas, irlandeses, también. todo eso. O sea, quiero decir, que no ha cambiado tanto la cosa. No. El aprovecharte de gente que viene con pocos recursos para hacer un poco lo que tal y meterles en mundos así más Oscuros, escabrosos. sí. Es que, o sea, total. Se aprovechaban de eso, sí. Y bueno, ya hablando de cine. La mejor película de Scorsese.
A mí me lo parece. Y eso que Scorsese es un animal del cine que no solo hace películas muy buenas, sino que hace muchas. Sí. No, por ejemplo, Tarantino tiene 9, ¿no? Va a hacer la 10ª. Va a hacer la 10ª. Y en cambio Scorsese tiene muchísimas pelis, mucha filmografía, y es que no hay ninguna mala. O sea, bueno, no es que no haya ninguna mala, es que todas son de un Buenas nivel películas. bastante alto y todas historias muy taquilleras, o sea, que no es como un cine muy de autor tampoco. Pero yo creo que por la forma de narrar que tiene y demás. Yo es que vi esta peli, es una de mis películas favoritas desde que la vi, creo que fue en 2015 o así, y la vi después de haber visto luego Wall Street. Ostras. O sea, había visto primero luego Wall Street y luego vi esta. O sea, que estabas con la mentalidad de tiburón a mentalidad de tope. tiburón y Tú ahí, dije, madre mía, yo- véndeme este boli, hijo puta, y si no te disparo en un pie. Vamos, dijo, vio una buena peli de Scorsese y dijo, bueno, habrá que verse las demás. Sí, sí, justo, claro, al final nadie nace sabido, ¿sabes? Me interesó el Scorsese por el Lobo Wall Street, que tuvo como mucho boom en ese momento. Y realmente después de ver el Lobo Wall Street ves uno de los nuestros y evidentemente es muy parecida. Es la hostia. La forma de narrar con la voz en off, te cuenta primero la historia. Una película que no para, que no te deja aburrirte porque no tiene momentos de pensar reflexivo, momentos pausados. No, la peli es pum, 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 todo el rato. Y creo que es un poco el cambio que hizo Scorsese del cine anterior, pues con Toro Salvaje, Malas Calles y demás, a ahora, a partir de esa película, las demás que ha hecho. Luego Wall Street, El Irlandés, que todavía no ha acabado. De hecho, Scorsese es un gran fan de hacer cine de mafia barra gángster, porque si no me equivoco, uno de los nuestros, El Irlandés, Gangs of New York, Casino, al final son varias películas que tratan del tema Malas Calles son también. Sí. mafiosos, gángsters. El infiltrado también, ¿no? Infiltrados Es de- son más- pero no es El infiltrado no es es una tan- mafia tan barrio bajera Claro. como en estas películas, pero sí que es porque son más agentes de la CIA y Eso tal, es. pero sí, también son gángster, por así decirlo, mafiosos. Sí, O sea, lo trata, por lo menos. sí. Sí. Sí, digamos que es un gran fan de esos tipos de organizaciones Pero yo digo criminales. porque al porque final ya- él lo contó muchas veces que él es un chico que nace en el barrio de Queens, en el barrio de Little Italy, y lo único que dice cuando crecía es que, bueno, aparte de que no podía hacer mucho ejercicio ni mucho deporte porque siempre había sido un niño enfermo de pequeño y tenía mucho asma y tal, pues su padre o quien fuera siempre le llevaba al cine y dice desde que tiene recuerdos desde los 3 años solo estaba en el cine viendo películas y por eso se hizo director, ¿no? Pero aparte que dijo que la única salida que tenía de su barrio era o ser cura o ser gángster. Pues al final no Pues ni una ni otra. Se metió en un seminario, no valió para cura, de gángster tampoco porque no sería tan malo, ¿no? O no tendría esas conciencias así, pero al final lo que tú dices, ha hecho tantas películas porque ha vivido esa vida. Es decir, porque al final es un hombre que ha crecido en los 50, 60, no me acuerdo en qué año nació. Sí. Sí. Pero es que uno de los nuestros, Henry Hill, es en los años 50 cuando está creciendo. Justo, en los años 60. bueno. Es que eso es lo mismo, es como si fuera una contraposición de él, ¿sabes? Al final. Y está en el barrio de Brooklyn, me parece, creo que es Henry Hill también. Es en la misma ciudad, al final. Él ha vivido eso que está contando la película, lo ha vivido él. Pues normal que o le guste o lo muestre tanto en sus películas, ese mundo de gángster. Por eso lo quería comentar, porque está claro que tantas películas al final, ya sean o dirigidas completamente en ese tema de mafia, gángsters o indirectamente, pues metiendo organizaciones criminales similares, pues está claro que Scorsese, no digo que sea fan de la mafia, pero sí que es fan de todo lo que rodea a ese tema tan interesante al final como es una organización criminal al final que... Sí, la organización, más bien, de criminal. yo creo que es el poder- tema organización. Claro, eso es. Coger a chicos desde muy jóvenes y Como Michael Jackson. irles curtiendo. Irles curtiendo desde pequeños para que tengan lealtad a la familia, a Sí. la organización. Eso para ellos era muy importante siempre, el tema de la lealtad, la familia. No, la familia, sí. La familia. La familia.
Entonces, pues a ver, al final yo creo que tiene mucho interés, sobre todo por el tema de la organización como tal. Pero sí, a ver si dentro de unos años saldrá algún director español que se haya criado en Parla y haya visto lo mismo y que en el cine. Que ataques gratuitos Hay un podcast hace sin eso necesidad. a Parla. Cada episodio voy a hacer un ataque a Parla. No sé cómo, pero Hasta que no reciba un anónimo, ¿no? Una carta bomba no va a parar. me lo estoy jugando, ¿eh? Yo creo que dentro de poco tienes una visita. Total. Y ahora vamos con la primera sección del programa. A ver qué nos trae hoy Miguel con sus historias del celuloide. Adelante, Miguel. ¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historia. Bueno, pues ya sabéis, en estos últimos programas, bueno, los únicos 3 que hemos hecho, ¿no? Que tampoco llevamos tanta historia. Pues ¿Que nada, no? ¿Que no? Los 3 mejores programas de Spotify. de Spotify. Y de nuestra historia. Exacto. Pues nada, bueno, a contaros curiosidades y cositas de rodaje y de la película y nada, a ver qué os parecen. Pues nada, lo primero de todo es que Scorsese se puso en contacto con Nicolas Pileggi, que fue el escritor del libro en el que está basada la película, ¿no? Que es Wise Guy, Chico Listo, perdón. Y le compró los derechos en el 80 y algo, me parece, porque ya, bueno, quedaron en que lo iban a hacer juntos, ¿no? El guión y todo. Lo que pasa es que por trámites con la productora de que Martin tenía que hacer películas anteriores por encargo, ¿no? No pudieron grabarlo, no pudieron hacerlo hasta el año 90, ¿no? Martín, porque igual que con Tarantino, tú le llamas... Martín, tío, ¿qué pasa? Tú le llamas siempre por el nombre de pila. Qué Tony. confianzas, ¿eh? Claro. Se tomó un café con Scorsese el otro Martin. día. Sí, a ver, me las cojo las confianzas por eso, por la amistad. Claro. No por otra cosa, es decir, yo me voy a Estados Unidos y voy a casa de Martin, ¿no? No El estrecho lazo que une. claro, no voy a otro lado. Pero nada, lo que os decía, que por encargo tuvo que hacer primero, por ejemplo, películas como La última tentación de Cristo o El color del dinero, que las tuvo que hacer por encargo por la productora, que se lo pidieron antes para poder producirle otros encargos más personales, como tenía como esto, que no le pidieron hacer esto, por así decirlo. Claro. La productora no... Esto fue más un deseo personal de Martin Scorsese por hacerlo que por la productora, ¿no? Que le impusiera. Y claro, y justo en ese intervalo de tiempo, la CBS, la productora americana, ya hizo una serie que se llamaba Wise Guy, también una serie náutica. Entonces no pudieron utilizar, porque el borrador de la primera que hicieron para la primera película era igual que el libro, Wise Guy. Chico listo, ¿no? Claro, Chico Listo, en español. Por lo que al final tuvieron que buscarse otro nombre y por eso le llamaron Goodfellas a la película, que significa como buenos muchachos, ¿no? Golferas. O buenos chicos. Sí, golferas. Los golferas. En Sudamérica, ¿no? Y Y nosotros en español, como siempre, tenemos que cambiarle el nombre y ponerlo a nuestro gusto. Pero me Aunque parece bueno, muy bueno. es decir que uno de los nuestros me parece un gran hace buen título. nombre, pero al final la película se llama Buenos Muchachos o Buenos Chicos. Pero por ¿cómo decirlo, traduces ¿no? eso? Ya, en español es Como muy- buenos muchachos es no muy- hubiera quedado bien, pero yo Sí. creo que uno de los nuestros, dentro sí. de... Está bien. Dentro de las traducciones que suelen hacer España de los títulos que ponemos lo que nos sale de ahí abajo directamente, uno de los nuestros No es... está tan mal. Las divertidas locuras de Henry Hill en la mafia. Eso es como Luke Hemingway. Total. De hecho, respecto a la anécdota esta que has contado, leí que Martin Scorsese le dijo al escritor algo tipo de, este es el libro que llevo esperando toda la vida, y el tío le dijo, Sí. esta es la llamada que llevo esperando toda mi vida también, en plan... Claro, sí, porque no era... No, pero sí que tienes razón, que es verdad que Nicolás Pileggi no era un actor, o no era un escritor tan conocido, porque era periodista también, me parece, Sí. y le gustaban, pues eso, casos así, ¿no? Como lo que cuenta en esta película, ¿no? Que no quiero hacer tampoco mucho spoiler, pero... Escúchame, han aunque- pasado, han pasado 28 años. 32. Bueno, pero al final cuenta la historia, ¿no? De la vida de Henry Hill, que escribió el libro junto con él, ¿no? Enrique Colina, ¿eh? Sí, Colinas. Y nada, justo hablando de Henry Hill, también colaboró en la película porque le hicieron... le pidió a Martin Scorsese que ayudara a los actores, ¿no? Para que les dijera cómo eran las formas que actuaban los protagonistas de verdad, ¿no? Él mismo a Ray Liotta, que le dijera cómo se movía en esa época, o cómo gesticulaba, cómo hablaba, ¿no? Y igual que los demás, Jimmy y Tommy, igual, contarle porque al final les ha conocido, eran sus amigos, Sí. aunque ahora estuvieran muertos o en la cárcel o donde estuvieran, ¿no?
pero él les conocía. Y sí que estuvo comentándole a todos los actores y ayudándole como asesor en la película, en la producción de la película. Y que De Niro, por lo visto, le llamaba como 3 o 4 veces al día de cómo fumaba, de cómo cogía el cigarro, de cómo soltaba el aire. O sea, movidas tipo... Y consiguieron también las grabaciones que tuvieron en las confesiones del FBI, y Ray Liotta se las escuchaba todas las mañanas yendo al rodaje, se la ponía en el coche, la cinta, y iba escuchando lo que iba confesando de las grabaciones también para... Sí, un poco... Pero bueno, al final... Si tienes al protagonista verdadero, real, ¿no? Yo creo que está bien asesorarte para que sea lo más real posible. A ver, yo creo que un dato como este, sin duda, es lo que hace darte cuenta de dónde vienen las grandísimas actuaciones que hacen los protagonistas. Y ya no digo porque no sean buenos actores, porque lo son, pero la verdad es que destacan muchísimo, tanto Ray Liotta como De Niro como Joe Pesci, destacan muchísimo los tres. Se nota que las actuaciones son muy pulidas, se nota que los tres se esmeraron muchísimo, cada uno en su papel. Y bueno, pues está claro que esto que nos acabas de contar, pues obviamente les tuvo que ayudar muchísimo, que el propio Henry Hill les dijera cómo eran esas personas y cómo era él mismo. Claro, sí, no, al final toda ayuda en ese caso es buena, porque es lo que os decía, al final él mismo sabe cómo seguía actuando y cómo estaban en esa época, ¿no? Y por eso le pagaron $500,000. O más o menos cerca de $500,000, no sé ahora con la inflación cómo sería, ¿no? Pero... imagino que bastante, ¿eh? Ahora sería más, sí, pero no lo sé, pero... con ese dinero montó un restaurante porque, como podemos ver en la película, a él también le gusta bastante la cocina, ¿no? A Henry Hill. Y montó un restaurante y él, para intentar buscar una vida, ¿no?, normal, ¿no? Y poder salirse no del mainstream, pero bueno, era una persona conocida al final del caso porque había salido en muchas noticias en la televisión, ¿no? Y su caso era importante, ¿no? Había sido conocido. ¿Crees que por eso sobrevivió? O sea, ¿por qué la mafia no se vengó de él? Ya, eso yo lo he estado pensando, porque normalmente siempre, aunque si tú eres un chivato, ¿no? Como hizo él, te matan. Lo que pasa es que yo creo que él metió a tanta gente en la cárcel, porque fueron 50. Yo creo que metió a 50 con sus declaraciones, pudieron coger a 50, y al final lo que quedó fue mucho cúpula alta, ¿no? Porque al final se movió de la familia Lucchese, que era la familia Lucchese en Nueva York, y pudieron coger a tanta gente tan importante que yo creo que los que quedaron jóvenes no tenían, o no habían tenido trato con él, o no estaban tan informados de todo lo que había podido pasar, y por eso yo creo que no se vengaron, aparte de que estuvo la protección de testigos, que al final tenía alguien del FBI vigilando, por así decirlo, sigue custodiándolo. Pero bueno, y lo que os contaba, montó el restaurante y tal. Lo que pasa es que, bueno, sabemos cómo el Henry Hill de la película, en la realidad, por no iba a ser menos, le gustaba seguir con la vida delictiva y le pillaron años después por narcotráfico. Madre mía. Y dale, y toma. No podía parar. No podía parar. Mira que su mujer y sus hijos ya tenía que ser mayorcito, además. Pues ponle que esto era los 90 y algo. Cuando le pillaron a lo largo de los 90 le pillaron con narcotráfico. 50 años. Ya tendría, sí, 50 o 60 años. Ya, es una edad para retirarte de la mafia. Ya Henry, deja de hacer el gil. Y voy a seguir con mi pizzería. Ya traficaba con omeprazol. Con el Sintrón. No, pero mira que su mujer y sus hijos sí que consiguieron ser inadvertidos, ¿no? Por así decirlo, y salirse de esa vida delictiva. Y luego, creo que años después, sus hijos también publicaron un libro de cómo vivir con Henry Hill o algo así, contando la historia de cómo había sido vivir con su padre, siendo, como vemos en la película, que su padre pegaba a su madre, era un drogadicto, estaba todo el día fuera con sus amantes, tal, no sé qué. Es una vida difícil. Cuando tu padre es un delincuente. Sí. Eso es lo del libro. Bueno, y luego, como ya sabéis, en muchas películas, Scorsese le gusta salir a hacer pequeños cameos, como ver en Taxi Driver, que sale en el taxi cuando está Robert De Niro conduciendo. No sé si es al principio de la película, cuando le dicen... Sí, probable. No me acuerdo justo en qué época era. Y luego en After Hours creo que también van a una fiesta y él está como cogiendo las cámaras en un telón arriba también. Bueno, hay unas cuantas películas que sale, pero en este caso no sale él, sino que salen sus padres en esta película. Y su madre es la madre de Tommy, que hay una escena muy graciosa cuando van a matar a Billy Batts, ¿no? Y que van a por un cuchillo, creo que van a por un cuchillo en su cocina. Buenísimo. Y su madre se despierta justo, no sé, a mitad de la noche, a las 3 de la mañana, a la hora que fuera, ¿no? Y le dice que estáis por aquí y les prepara el desayuno cuando están matando a un tío que le tienen... le quieren matar. Porque todavía está vivo, dando golpes. Y le decía que cuando se iba a echar novia... Le decía, mamá, yo me echo uno cada noche, lo que pasa es que por la mañana me libero. Es la mejor frase que puede decir.
Sí. Total. Pues nada, su madre es ahí que sale en esa escena. Y luego su padre es el cocinero. Bueno, cuando está en la cárcel Henry, Paul, el cocinero que hace la cárcel, le está diciendo y le enseña a Henry cómo cocinar. Esto se cocina así, Henry y tal. No sé. Es el padre de Martin Scorsese. Hombre, ya ves. Y Es bueno, que, joder, claro, es que ya que puedes, Ya que tío. eres el Detallito. director al final. Hombre, Igual ya que no salió él. Pero, y luego hay otros cameos, así no tan relevantes, no sé, son solo curiosidades, de que el propio asesor que, bueno, creo que es del FBI, me parece, el que al final de la película habla con Henry para decirle que se meta al programa de protección de testigos y demás, ese mismo es el de verdad. ostras. Es el que cuando fueron Sí, la productora de la película fue a hablar con el FBI para ver que le dejara las conversaciones y cómo había sido el caso y tal. El hombre que todavía estaba trabajando, el hombre que hizo el trato, ¿no? con Henry y demás, y le pidió a Martin Scorsese que si podía participar en la película. Hicieron un poco unas pruebas y le gustó a Martin, le convenció y creo que se llama Edward McNorton, no sé. Algo así, no me acuerdo. Claro, tú pones nombre americano estándar. No, pero en serio. Jack, Brad Pitt, Edward Norton. Seguro que se llamaba así. Jack No, es que McNuggets. no quería decir Edward Norton porque, claro, no es Edward Norton, Pero podría pero, ser. se llama Edward, seguro. No me acuerdo. Eduardo. Sí. Manos tijeras. Y luego, además, utilizaron a mafiosos también como extras. ¿En serio? Yo, por ejemplo, en el Copacabana, que ves allí en el club, cuando están en el club, ves a mucha gente, pues utilizaron a mafiosos de verdad para darle un poco esa visión, ¿no? Y que la gente vea la escenografía de la película, que parezca más real los gestos y todo, porque al final esa gente sabe, ¿no? Y ves a Actúa los como extras, gánster y ves a tal. los extras llevándose cámaras Claro, y foco claro. por detrás. Como en el vídeo de Morat con Bizarrap, que hay un niño que intenta robar el móvil a Bizarrap. Pues así, un extra Sí, llevándose cosas de mazo valor. Y justo esos, bueno, las personas que fueran, no sé cuánta cantidad de números, ¿no? Pero no les dieron sus datos reales a la productora. Hostia. Porque claro, al final son gente que Bueno, son delincuentes, ¿no? Seguramente tengan procesos judiciales abiertos y tengan juicios o lo que fuera, ¿no? Pero según cuentan no se sabe cómo cobraron los cheques. Porque al fin, no tener un nombre real que le dieron, esas personas dicen que o robaron dinero de la película o no sé qué, pero se llevaron... Sé que es cobraron, aportador. o sea, Sé que es pero yo no sabemos si A pagaron Frodo. así o no pagaron así. ¿Sabes? Genial chiste. Toma. No consiguieron cobrar como si fuera, como dice Sergio. En especia. Claro. No, Cámaras. lo hizo un mago. Los ¿sabes? calzoncillos de Scorsese. Uy, mira qué foco. Bueno, y ahora no, voy a hablar de dos escenas muy, muy significativas, ¿no? De la película. Y la primera es cuando están en el Copacabana, en el club, ¿no? Y Ray Liotta le dice a Joe Pesci, bueno, eres un tipo gracioso. Que eso se ha quedado como una escena legendaria. Y bueno, y le empieza a increpar, ¿no? Y se ve una situación tan intensa, ¿no? Y con tantos matices, ¿no? Pues eso al final está basado en una historia real que le pasó a Joe Pesci cuando era joven, que él trabajaba en un restaurante de camarero y también entraron mafiosos y no sé qué, y él no lo sabía, y al mafioso se lo dijo él. Dijo, eres un tipo gracioso, y el mafioso se pilló tal cabreo y tuvo esto que casi estuvo a punto de matarle, según cuento de Joe Pesci. Y toda esta historia se la contó a Martin Scorsese, le gustó tanto que la incluyó en el guión de la película, y únicamente lo sabían Ray Liotta, porque tenía que hacerle, ¿no?, la contraposición de la Claro. conversación a Joe Pesci, y ya está, solo ellos dos, ¿no? Joe Pesci y Ray Liotta, y las demás actuaciones nadie lo sabía, y es todo real, ¿no? Lo que son los demás actores, la sorpresa que tengan en la película es real, porque no tenían ni idea de que iba a ser eso. De hecho, dicen que hay mucha improvisación en esta peli. Sí. O sea, no sé en qué parte concreta, pero por lo visto hay mucho de... Solo un par de personas sabían lo que tienen que decir y el resto lo improvisan y No, reacciones y Al cosas. final, teniendo a tan buenos actores, ¿no?, como tiene la película, es normal que ellos a lo mejor están hablando por fuera antes de grabar la escena, sí que tienen un plan previsto, pero luego dentro de la grabación de la escena, ¿no?, por así decirlo, del plan o que sea, tienes como un punto de lucidez y quieres decir algo que sabes que a lo mejor va a quedar bien, porque Claro. eso es de tener a Robert De Niro actuando en tu película, sabes que ese tío sabe más que nadie de Ya. actuación, o por lo menos está cerca, ¿no? Y bueno, y luego la otra escena que os quería contar era el traveling famoso, ¿no? De cuando están entrando Ray Liotta con Sí. Lorraine Bracco, ¿no? Y les presenta y le hace
le hace toda la presentación, ¿no? de toda la gente, que lo hicieron por la cocina, porque en la propia discoteca o el club ese donde están grabando, no les dejaron grabar por la puerta principal porque había otro evento aparte. Tenían de verdad un evento en el club y no le dejaron grabar por la puerta principal a Martin Scorsese porque, bueno, no creerían que fuera tan importante o porque, no lo sé si fuera por Martin o por qué, ¿no? Y al final pues tuvieron que buscarse, ¿no? La maña, ¿no? Para grabar por la cocina, bueno, entrando por la cocina, ¿no? Apareciendo... Joder, un por los recorrido baños, tal, y un laberíntico. Un traveling legendario que se ha quedado, ¿no? Y Sí, se sí, llama la secuencia... con Steadicam, sí. De hecho, yo había visto también que, o sea, yo no sabía que había sido por eso, Fue un poco improvisado. pero también un poco, o sea, como que sí que era una buena metáfora también del hecho de cómo empiezas en la mafia. Entras por la puerta de atrás, vas comiéndote toda la mierda, en plan, entras por los bastidores, pam, y entras por un camino muy laberíntico, tienes que ir, pues eso, como hace él, saca un fajo de billetes y va 20 por aquí, 20 por allá, y ¿quién no hubiese querido trabajar en ese puto restaurante? Te van Claro. dando billetitos ahí cada... Y ya apareces en el centro de la escena, ¿sabes? Como Sí. un No, recorrido... es un resumen, yo lo veo como un resumen claro de la película. Es Sí, decir, total. el hombre que quiere hacer lo que quiera y quiere obtener todo a costa de cualquier cosa. Pasa por detrás, se salta la fila de personas que quieren entrar por la puerta principal, va dándole dinero a todo el mundo para que hagan lo que quieran y consigue al final lo que quiere, tener la primera mesa delante del escenario. Y lo que decíamos antes del sueño americano, fascinación, no es sueño americano como tal, pero Lorraine lo único que hace es fascinarse. Dice, ¿quién es este chico? Luego dice ¿A qué te dedicas? Dice, ¿a qué te dedicas y por qué eres tan importante que te conoce todo el mundo? O sea, es decir, es fascinación, ¿no? El poder que tiene Ray Liotta o Henry Hill en este caso en la película es alucinante. Y yo creo que esa escena es un resumen total de la película, es decir, el hacer lo que quieres a costa de cualquier cosa. Total. Y conseguirlo, ¿no? Sí. Y nada, ya como como anécdota final, perdón, os quería contar que como Ray Liotta era de sus primeras películas, no había hecho muchas, ¿no? Era un actor joven todavía, cuando grabaron uno de los nuestros. Los demás actores, Robert De Niro principalmente, pero los demás actores, en su coche, en su camioneta, le metieron una cabeza de caballo falsa, como homenaje al Padrino, porque ya lo habían hecho, y como su iniciación al cine de mafiosos, ¿no? Como tal. Y que bueno, que en principio no se asustó mucho y se lo tomaron bien. Y nada, pero bueno, me parece una anécdota graciosa. Joder, ya. Para él seguro que no tanto. No sé qué pensaría Ray Liotta después de ver esa cabeza de caballo, pero seguro que gracia no le tuvo que hacer. Bueno, Miguel, pues muchas gracias por tus anécdotas, tus historias siempre son muy valoradas. Entonces vamos a hablar ahora un poquito de actualidad. Como todos, estoy seguro de que todos sabéis, Ray Liotta ha fallecido recientemente. Entonces queríamos hacerle un pequeño homenaje comentando esta película, haciendo un programa sobre uno de los nuestros. No se sabe mucho de su muerte, simplemente que murió mientras dormía, en medio de la grabación de su próxima película. De momento el rodaje me parece que ha quedado paralizado y no se sabe mucho más acerca de su muerte, pero bueno, nosotros quisimos rendirle un pequeño homenaje con la que considero personalmente que es su mejor película, la verdad es que con diferencia. Porque, y ahora quiero abrir un pequeño debate con mis colaboradores, considero que Ray Liotta, salvando uno de los nuestros, no es que haya sido un actor excesivamente destacado. Pero bueno, quiero abrir un pequeño debate aquí con mis colaboradores acerca de la carrera de Ray Liotta. Entonces, ¿qué pensáis de la carrera de Ray Liotta? ¿Consideráis que ha sido un actor muy destacado? ¿Consideráis que ha tenido una carrera no excesivamente boyante, que no ha sido muy destacado dentro de Hollywood? Entonces, bueno, quiero abrir un pequeño debate. Yo, sinceramente y personalmente, lo peor que llevo de que haya fallecido es el hecho de lo irrespetuoso que es hacer el chiste de tócame las pelotas y de cuánto me estoy conteniendo por no hacerlo tan pronto. Bueno, no se va a enfadar. Ya, no hay opción de que se enfade. No, pero la verdad es que no, creo que, o sea, a ver, personalmente, o sea, tampoco sé si allí, en otras películas, allí en Estados Unidos, quiero decir, otras películas que ha hecho han sido un pelotazo y tal. Yo creo que no, tenía una de Revolver, me parece que se llamaba, que salió además aquí en España en VHS directamente, que es otra de las grandes pelis que hizo a nivel de actuación, pero no tuvo mucho reconocimiento y
y poco más. O sea, Sí. yo no he visto mucho de él, le tengo como un buen malo, pero no sé de qué películas. Sé que ha hecho de malo en varias películas y le tenía yo, aparte de por uno de los nuestros, como en esa categoría en mi cabeza, pero poco más. O sea, no tengo mucho... No supo llevar, bueno, no sé, la verdad es que hablo desde la completa ignorancia. No, o sea, después de hacer uno de los nuestros, una película pues nominada a los Oscar en 6 ocasiones, como hemos dicho, una película de Scorsese, ser el protagonista, porque es que es el protagonista, creo que no supo, no sé por qué, o sea, no supo hacer otro pelotazo, igual que, no sé, por ejemplo, actores como De Niro, DiCaprio, en plan que hicieron ese pelotazo, por ejemplo, De Niro con Taxi Driver, por ejemplo, y a raíz de ahí hizo muchas más, y Ray Liotta creo que no hizo otra película siendo él el protagonista, una película tan buena, o sea, no sé, creo que no lo sé por qué, cosas personales serían, no... Puede que a lo mejor a No lo Scorsese supo no le gustase como protagonista, porque al final es Robert De Niro, fue su actor fetiche durante mucho tiempo Luego y pasó a DiCaprio. Sí. ¿Sabes? A lo mejor Ray Liotta hubiese sido el otro Sí. DiCaprio si a lo mejor le hubiese convencido más. Quería buscar a lo mejor a otro Robert De Niro, un poco más joven, como esa generación intermedia entre De Niro y DiCaprio, pues habría sido Ray Liotta, pero creo que, pues eso, pues no lo sé, no le convencería, no Bueno, sería tan buen actor al final, o tendría ciertos problemas personales, no sé. o no supo Bueno, no lo aprovechar sé. el tirón. pelotazo, como hemos dicho, el tirón que podía tener después de uno de los nuestros, o lo que tú también has comentado, problemas personales, yo que sé, de cualquier tipo, familiares, de alcohol, drogas, les pasa a muchos actores, no se sabe, o que era problemático haciendo las películas, por ejemplo, pasa a otros actores famosísimos como Edward Norton. Sí. O Marlon Brando. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que quitando uno de los nuestros, grandes películas en las que sea protagonista, No. lo cierto es que apenas tiene algunas películas que son bastante reconocidas, pero ha sido un papel secundario, como puede ser Copland, Aníbal John Q. o también. John Q. Sí. Pero es eso, un papel secundario, no de excesiva importancia. No es el protagonista principal como él. Claro. Que digamos que la película es él el protagonista, porque en uno de los nuestros los protagonistas principales son él y su mujer. Sí. Aunque Tal luego cual. Robert De Niro y Joe Pesci tienen una importancia No, clave, pero ¿no? Pero el secundarios, protagonista, total. la Pero historia eso es del es matrimonio. Es la historia del matrimonio, como la vida de él afecta al matrimonio de... No sé si es su historia y es como dando este papel. Es como debería ser el primer papel bueno para luego hacer muchos más. Muchos más. Y al final no lo fue. Fue como, o sea, todo el mundo Ray Liotta, uno de los nuestros. ¿Sabes? Sí. Si dentro de 20 años Si no, ¿quién? se muere DiCaprio, pues, ¿sabes? De DiCaprio podemos decir 80.000 películas Ya. en las que él ha sido el protagonista, pero creo que no sé por qué se quedó en esa película que tendría que haber sido su... Salto Claro. directo a la Eso fama es. absoluta. Y lo fue, pero no hizo más. No sé. No hay una película que digas... no tuvo suerte, o a lo mejor o no, lo que hemos dicho con las circunstancias personales o que fueran, o por trabajo, de que al final que no le gustaría a lo mejor al productor o al director o lo que fuera, y no consiguió tener, porque yo, por ejemplo, la última película que vi de él ha sido Santos Criminales, que es la precuela de Los Soprano, que la estrenaron creo que fue el año pasado, me parece, en 2021, y hace un papel secundario como así un poco capo de la mafia y tal, pero no... Tampoco es que sea... No, un- ya. No, porque, no es bueno, una ya- actuación destacada. Claro, ¿no? ya es decir, ya tenía 60 Podría haber años, sido ya uno de los actores de los 90, al principio de los 2000, de hacer eso. un montón de Una, películas. sí, una sí. película cada año, cada 2 años, top. Y ser una estrella, sí, no, sí, ser no, una no lo ha estrella. hecho. Sí, sí. Pero bueno, al final la vida, el éxito es relativo. Para él, pues habrá triunfado. Entonces, digamos que en cierto modo todos coincidimos con que fue un quiero y no puedo. En cierto modo, a lo mejor pudo haber tenido una grandísima carrera, pero por motivos diversos, o a lo mejor no son tan diversos, solamente es uno, pero lo que sea, pues no consiguió, digamos, mantenerse en la cima a la que llegó con uno de los nuestros. Y nunca lo sabremos, nunca le podremos preguntar. No, desde luego ya no lo va a Si conseguir. hacemos una ouija, No, a lo mejor Leo. A lo mejor nos lo cuenta, ¿no? A lo mejor Esperemos que la familia de Ray no esté escuchando esto. O sí, Ni lo escuche jamás. O sí, porque no, es un homenaje a él. Sí, porque Ray Liotta es uno de los nuestros. es uno de los... ¡Oh! Bravo por ese chiste. Grandísima referencia a la película que estamos tratando. Y bueno, pues
a pesar de que consideremos que la carrera de Ray Liotta no fue excesivamente puntera, sí que tuvo esta grandísima película, como fue uno de los nuestros, y con su fallecimiento quisimos homenajearle, recordándole en esta grandísima película. Su grandísima película. 10 segundos de silencio. Ya, suficiente. Tío, qué duro se hace en silencio. Ya la verdad que... Qué duro. Sabía, Tío. que no sabía. Yo no sabía cómo íbamos a poder aguantar 10 segundos. A mí se me hacen duros siempre. Y sin más dilación, vamos a pasar a la sección de Ángel, como siempre, llena de cotilleos frescos y de salseos varios. Ángel, adelante con tu Gossip Man. XOXO. Gossip Girl. Vale, pues bueno, vamos a hacer la sección principal de mi sección, la subsección principal de mi sección, que es la edad que tenía, aunque en esta se complica, porque ya eran actores mayores, o sea, de hecho, en este caso, excepto por el Henry Hill joven, no nos tenemos que sentir ofendidos, porque todavía tenemos edad como para hacer un papel interesante, al igual que hicieron ellos. Así que esta es para subir el ánimo. Venga, rápidamente, ¿eh? Esta tiene que ser fluidito. ¿Qué edad tenía Ray Liotta cuando hizo de Henry Hill en la peli en 1990? 36. ¿Vale? Espera. Miguel, dale, que hago cálculo. 33. ¿Vale? 32. Miguel siempre opta por la edad de Jesucristo, a ver si da suerte, pero en este caso gana Sergio Chiachío con 36 años. Y creo que es porque me han mirado los apuntes, pero no estoy seguro. No, pero sé que murió a la edad de 68 años. Claro, Hay que hacer estaba haciendo cálculos. cálculo, pero... Eso no vale, tío. Eso no vale, yo no lo sabía. Por eso he dicho, voy a hacer Ah, cálculo, pero es que- pero no ha sido rápido. Alguien se tiene que A ver, informar. es que pero la edad de Jesucristo siempre es un Sí. comodín. O sea, es un comodín. Pero fíjate, o sea, haciendo con 36 años de un chaval de 20 y pico, porque ya muestran... Sí, 20 muchos, yo creo que sí. No, pero ya al final sí que tiene pocos, más. ¿eh? También el Al hecho... final sí, pero al principio, que esa es otra. Yo quiero recalcar un poco la dirección de casting de cuando son jóvenes, Son que igual, ahora ya sí. con tanto CGI, tanta mierda, te sale Jack Sparrow de joven y es puro ordenador. Sí, sí. Joder, qué bien Lo montar, hicieron. qué bien y qué guay ver una peli con un casting así, que digas, vale, ese chaval que han cogido, que es otro actor totalmente diferente, me creo que con el paso de los años, el niño. joder, ¿No? y el de... Joe Pesci igual. Y el Joe Sí, Pesci sí. igual, el cabrón que está con el Con tupé. el tupé y el americano, tío. Parece, mamá, he vomitado. Pues es Real, igual. real. También el hecho de este dato significativo de la edad que tenía cuando rodó la película nos da un poco a entender también por qué a lo mejor no llegó a triunfar, y es porque hizo su primera gran película con 36 años. Es decir, que hay muchos actores, hay actores que sí que han conseguido triunfar haciendo sus primeras películas con esa edad, pero la mayoría de buenos actores normalmente han comenzado bastantes años antes Como los Sí. futbolistas. a rodar. 20 y algo, 20 y pocos. Así. Sí. Bueno, DiCaprio tenía súper poco cuando hizo Titanic, ¿no? No, pero es que, chaval. pero es que, No, pero no, ya pero había es que hecho ya había películas de grabado... Lo había hecho antes. Y es que también. ya había Con hecho 16 o 15 años ya hacía películas. Sí, no, hay varios actores así de eso. Y Christian Bale, También. bueno, el de Spider-Man, ahora no me acuerdo cómo se Tom llama. Holland. No, el Tobey Maguire. primero, Tobey Tobey Maguire, de la quinta de Leonardo DiCaprio, Sí, o sea que superamigos. empezaron con 12 años o poco, Sí, o por ahí, sí. haciendo anuncios. Ryan Gosling. Ryan Gosling que salía, era chico Disney, ¿no? Me parece, ¿no? Creo. Sí. Sí, sí. Sí. Vale, a ver, Robert De Niro. Ya era mayorcito, ¿eh? Robert De Niro tenía por lo menos, me voy a decir 46. Vale, 48. vale. 47. Sergio está ahí, vamos. A tope de power. Sí, sí. Tú, claro, te has pasado con el precio Claro, justo. el precio justo me pasa. Vale, vale. Cabrón. Joe Pesci. Punto para mí. Joe Pesci, ¿qué pensáis? Yo pensé que es el más mayor. Serán de la sin duda. quinta, ¿no? Bueno, es un poco más mayor. Venga, yo voy a decir 52. ¿Vale? 51. ¿Vale? Venga, Miguel, júgatela. Yo creo que no tantos, ¿eh? 30. Venga, dilo. Yo Ya, creo ya que no 49. ganan. Ya no ganan. No, baja un poco más y ganas. 48. No vale, eso no Baja vale. un poco más. 47. 47. Sí, muy vale. bien. Eso no Ya vale, tenía que ganar una. tongo. Yo Vale. soy el vigente campeón de esta prueba en las demás pruebas. Sí. Se parece repentinamente a Mateu la voz. Venga, y para que no se alargue mucho, vamos a hacer dos más. Paul Sorbino, que Paul Cicero en, Sí. en la peli. Pues venga, Este sí que era- 50. Vale, 58. bueno. 54. 51. Madre mía, Otra Sergio. vez, estoy a tope hoy. Y Lorraine Bracco. La Orimba, lo que no va. Yo creo que Leo no era tan mayor, ni mucho menos. Era jovencita. Tendría... Como una Sí, como zurda. Uma Thurman. Si Venga, queréis, digo- si queréis entender este chiste, ved nuestro anterior programa.
35. ¿Vale? 28. ¿Vale? Yo creo que está entre medias. Voy a decir la edad de Jesucristo también. 36. ¡Oh, qué mal! Madre mía, Otra Ah, vez. son los mismos años entonces, que Sí, eres idiota. Tenía los mismos años que el Ah, pues yo pensé que era más joven también. Bueno, pues 4... Has ganado, ¿no? 1-0. Yo Sí, no he sí, hecho o ni sea, uno. vamos. A ver, decidme de quién he ganado la amistad, por favor, que nunca había ganado. Yo creo que de nada. ¿Alguien quiere dársela? La mía No, no. la mía yo no. La mía no. Para que veáis, al final voy a tener que hacer mi propio programa. Uno cabalga solo. Vale, y sin más dilación, hoy os voy a hablar de una cosa muy habitual en la mafia, que es la diversificación. La diversificación de pues, mover el dinero en el tema de las drogas, de la prostitución, yo qué sé, de los casinos, del juego, ¿no? O sea, un montón de cosas. Y en este caso vamos a hablar de los actores principales de la película y qué negocios son los más rentables que tienen ahora mismo. Porque, por ejemplo, vamos a hablar sobre todo del caso de Robert De Niro, porque tiene una cantidad de dinero ingente y, como todos sabemos, que porque hemos visto mucho cine de la mafia, el dinero hay que moverlo. El dinero tiene que generar dinero, si no hay parado no hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Robert De Niro, para que os hagáis una idea, tiene más de 200 millones de euros en activos. En activo, sin En contar, activos. sin contar el dinero corriente que tenga, ¿no? Exacto, o sea, ya corriente, él no te va a escatimar un bizum de 100 pavos. No, no. Bueno, que no dice. Luego la gente que tiene más dinero es la más rata. No, os cuento una cosa. Sí, sí, Venga. sí. La Hacienda Pública le reclamó, americana, claro, no, creo que la de España no todavía, no es como a Shakira, Perros. le reclamó una deuda que ascendía a los 6 millones de dólares. Y él pagó con un cheque al contado al día siguiente. Toma, como estos. Porque, Hombre, tener ese dinero líquido, ojo, Poco me claro, parece. dijo, pam, pim, pum. Como estos. Claro, le Exacto. dijo como estos. Llegó allí y dijo, poco me parece. Y Toma. puso los huevos en la mesa. Vale, y su principal fuente de ingresos es pertenecer y ser uno de los socios mayoristas de los restaurantes Nobu, No. que son unos restaurantes de sushi internacionales, tienen 40 restaurantes alrededor del mundo, tienen unos restaurantes muy buenos y en unas zonas como Tribeca y zonas muy conocidas de Sí, sí. Nueva York, y aquí en España cuenta con 3. O sea, normalmente lo que hacen es asociarse con hoteles y poner este restaurante de sushi en el rooftop. Entonces, se asoció con hoteles en Mallorca, Ujú. en Marbella, en Ibiza también y en Barcelona. Entonces, es un hotel increíble que mezcla la Hostia. cultura japonesa con la cultura peruana y, y está en el rooftop Sí, para sí. ver todo el skyline de las ciudades. El Nobu, sí. Yo, O sea, yo lo conozco también. Otro ¿Lo conoces? anglicismo más y te doy un beso. No, pero sí, yo lo Un conozco kiss. porque A ver, dame feedback. en Ibiza sí que lo he visto. O sea, Sí, ¿no? sé dónde está y es la hostia. Pues de vez en cuando se pasa por ahí. Y es de los canteros también, yo creo. De Niro tiene pinta de... Totalmente. Uy, Bueno, y es verdad que este restaurante, el caso de Barcelona, que fue uno de los últimos que abrió, hay pendiente que abran uno aquí en Alcalá, en Madrid, fue una putada porque vino el COVID, porque no es tan antiguo. Y la compañía, la consultora ASG alemana, le pagó pues una billonada por todo el hotel, o sea, por todo el complejo hotelero. O sea, ya no solo gana dinero haciendo restaurantes, sino que probablemente gane muchísimo más dinero Ya, pero, con la compra o la venta de estos activos. pero es normal con todo el poder que tiene y lo que tú decías de diversificar el dinero, ¿no? Y los negocios. Efectivamente. ¿Pondrán algún restaurante de esos en Parla? Para ver. Desde luego que no. O sea, que podemos llamarle Robert De Niro. ¡Oh! ¡Es buenísimo! La mejor de 2022. Lleva Hay que hacer esperando, una subsección. lleva esperando todo el programa para allá. No, todo pasa por mi cabeza en décimas de segundo. Y lo último, pues es el dueño de un equipo de fútbol americano, tiene una marca de vodka y tiene incluso, pertenece a firmas de moda, o sea, gana basta y... De Niro. Basta ya. Para. Pero también es muy bueno. No, también, sí, no, sí, la verdad es que estamos orgullosos. Vale, Joe Pesci. Joe Pesci, antes de convertirse en un actor profesional, era cantante de salón. ¿Vale? O sea que también sí. tiene mucho que ver ahí con la mafia y con todo, y que tenía ya experiencia también en ciertos locales y tal. Pues, y durante un breve periodo, formó parte del grupo John Dee and the Starlighters, pero que es un grupo en 1968, te hablo, Sí, sí. O sea, hace bastante, que además se le ve de canijo, así, la trompeta o el... Era el bajista.
No, era el bajista del grupo. Tú, estamos en brazos hoy. Sí, claro que sí. No, pues es que se le ve muy gracioso verle, buscar imágenes, porque es que tiene su puta cara. Es como los montajes que hacemos para el programa. Pues su puta cara, pero una foto en blanco y negro y así con eso, como con una trompeta, en plan toma Es que mide cheso. unos 60, ¿no? Unos 50 y poco. Poco, Sí. yo creo. Porque... Sí, es muy bajito. Pero bueno, luego publicó un álbum solista que se llamaba Little Joe Sure Can Sing. O sea que el pequeño Joe seguro que puede cantar o cantará. Sí. Y 30 años después, bueno, él se había retirado del cine y todo, Es verdad. pero con la salida de Irishman volvió a sacar un disco 21 años después de su último disco. O sea que, quiero decir, es algo que él hace. No, que volvió habrá a la gente que música y produce. volvió a la música y al cine, porque estaba retirado de las Justo, cosas. Sí, Entonces, se fue a Eh, vivir la vida. De Ray Liotta, bastante poca información, o sea, he estado buscando y aparte de ser el dueño de unas mermeladas, que luego me comí que era un fake, porque la peli de B-Movie aparece como una miel que se llama Ray Liotta Makes His Own Me, o sea, miel. sí. Hizo No su sé. propia miel, sí. Sí, pues me lo comí pensando que era verdad y luego descubrí que no. Entonces pasamos directamente a Paul Sorvino, que por lo visto pues es un gran artista, aparte de ser actor y ser el padre de Leslie Sorvino, me parece que se llama la hija, que es una actriz bastante conocida, pues es un tío que ha hecho escultura, ha escrito libros, es cantante de ópera en algunos espectáculos. Por ejemplo, un libro que escribió, que a lo mejor le podía haber venido bien, ya cerrando el círculo a Scorsese, es cómo ser un ex asmático. Ostras, sí. O sea, porque él lo pasó bastante mal de pequeño, tal, y escribió eso. Además, a nivel de escultura, ha tenido varios... Joder, ha hecho como unas exposiciones muy chulas en el MoMA y eso. Es sobre todo escultura en cobre, y si lo queréis buscar, o ya lo publicaremos en redes, porque la verdad es que es bastante interesante de mirar. Un verdadero artista. Un verdadero artista, Sí, polifacético y Y multi... por eso se coman. Bueno, de Poli no lo sabemos. No, Poli... Bueno, en la, En la poli, pues ya está. No, Pero pero en la peli en la peli es antidrogas. Claro, es antidrogas. De En hecho. la peli le dice a Rey, Liotta, no te metas en esto. No te metas en política. Sí. Y poquito más. No, artistazo, la verdad es que no sabía yo todas estas cosas que nos acabas de contar, todos los negocios que tenían, todos los famosos que siempre tienen Como mucho siempre, negocio. todo muy interesante. Ah, que sí, ¿Verdad? gracias. Pero el podcast en general es que La verdad es que sí. es Claro, crema. la magia del cine. Consejito del podcast. El dinero hay que moverlo. Y no quiero ser una rata. El próximo programa estará patrocinado por Podcast de Niro. Sabiduría pura. Que es muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, por todas tus curiosidades sobre los famosos, todo el salseillo que les rodea siempre es muy interesante. A vosotros siempre. Y bueno, pues ahora creo que tengo a alguien al lado que tiene algo que decir. Sergio. Sergio quiere decir algo. ¿Me podéis poner, luego en la postproducción me puedes poner reverb? Sí, Vale. sin problema. Era un lunes, 11 de diciembre de 1978. Hacia las 3 de la mañana, el personal de la terminal de carga de Lufthansa en el aeropuerto Kennedy se tomaba su habitual descanso para relajarse con unos sándwiches y algo de café en un comedor en el que todos se reunían, incluido el guardia de seguridad. A esa hora, una furgoneta aparcó ante la terminal y de ella descendieron 5 hombres vestidos de negro, cubiertos sus rostros con máscaras de esquí. Accedieron a la terminal forzando las cerraduras, introdujeron el furgón y cerraron la persiana metálica. Mientras tanto, un Buick que estacionaba en el aparcamiento de la terminal con 2 ocupantes que aguardaron en el interior. Los 5 asaltantes reunieron a todos los agentes de aduanas presentes en la sala, junto al guarda de seguridad, y los obligaron a punta de pistola a tumbarse boca abajo. Después, sentaron al director de planta en una silla, apoyaron una escopeta de cañones recortados en su pecho y le advirtieron que tenían a toda su familia retenida, lo cual era falso, y que debía colaborar. El hombre accedió y abrió la cámara acorazada. Los asaltantes cargaron en la furgoneta 72 cajas de unos 7 kilos de peso cada una, repletas, además de joyas, de billetes no consecutivos. Eran dólares americanos cambiados en Alemania por turistas, diplomáticos y personal militar. Todos billetes de curso legal que habían acabado en bancos y oficinas de cambio de la Alemania occidental. Dinero imposible de rastrear. Alrededor de 6 millones de dólares en total, lo que es unos 20 millones de dólares actualmente. Terminado el trabajo, la banda dejó a todos los rehenes esposados y amordazados y se dio a la fuga. La policía recibió el aviso en torno a las 4:30 de la madrugada, 1 hora y media después de haber empezado. Aún no podían saber que acababan de cometerse el robo más grande de la historia de Estados Unidos.
el robo de la Lufthansa y habla toda la película y que no sale en ningún momento en la película. Solo hay 10 minutos, 15 minutos que se ve un poco cuando están contando de que tienen el contacto que está en el aeropuerto. Se ve que lo planean, Sí, pero y se ve que lo hacen y que les sale bien. ya Y- llaman a Ray Liotta en la ducha, que está en la ducha, la han conseguido, $6 millones, que ya te digo, en el año 78, pues... Sí, ahora será 20 algo lo que tú has dicho. Luego hablan de un poco del reparto, del dinero, cómo se lo iban a repartir y demás, pero... Pues es algo el que- mayor robo de la historia de Estados Unidos y es un robo que lo he estado investigando un poco estos días y es muy GTA V. Sí, es verdad. Como jugar GTA V, Sí. que bueno, imagino que el GTA pues estará también inspirado en esas historias de robo, pero realmente lo bueno de la película es que no habla de eso y es uno de los mayores robos el mayor robo de la historia de Estados Unidos y que a día de hoy sigue trayendo cola por todo lo que trajo No después. les han pillado. O sea, solo ha habido uno, que es el guarda de seguridad, que era el que estaba compinchado, porque ese guarda debía como $200.000 a la mafia por temas de juego, y el contacto que tenía la mafia era un mafioso de medio pelo, que en la película lo representan como el de los peluquines. Sí. Morri. Y él es el que da el soplazo a Ray Liotta, como también le dio dinero a Jimmy, el personaje de Robert De Niro, y al final es Jimmy, que es un personaje real, o sea, que es una No, persona Jimmy real. Conway que- existió, sí. Y bueno, y Henry también, claro, Sí, evidentemente. Y fue Jimmy el que maneja todo y mete a uno de los italianos de la familia Lucchese, era. Sí, Luchese. Y luego, el problema que hubo, que el robo fue perfecto, en una hora y media habían salido. Y el problema que hubo fue que el conductor de la furgoneta, para celebrar el robo, en vez de llevarla directamente al chatarrero, para que destruir todas las pruebas, todas las huellas, lo dejó mal aparcado en Brooklyn, subió a casa de la mujer con la que estaba para celebrarlo, se quedó dormido y por eso al final acabaron tirando el hilo a la policía y Sí. No, que es al que se cargan. Es el Del que mata. conductor. Y lo bueno de este caso que al final, como la policía tenía alguna pista de alguien, pues cogía a la mafia y se lo cargaba. Claro. Y lo que sale en la película, que se acaban cargando uno a uno, Eso es real. claro. Para que no pillen a los superiores, ¿no? Por así decirlo. pero ninguno de los... Al final luego cuando Henry Hill hace toda la declaración, entra en el programa de protección de testigos, solo uno o sea, el que era el contacto que tenían, era el que ha sido condenado oficialmente por ese robo. Pero los otros 50 no se pudo demostrar que estuvieran implicados en el robo y demás. Cuando le dicen no os compréis cosas y el otro llega... Sí, que se enfada un montón. que se enfada un montón. Vamos. Todo es real, ¿sabes? Sí. Se lo acaban cargando porque se compra un abrigo, se compra un coche, ¿qué haces? Le pegan un tiro en la cabeza. O sea, El coche rosa era, ¿no? sí, sí, Pero- o sea, Claro, Esa es la entonces película. no es que no haya, no sea, o sea, no han detenido implicados porque los que sí que habían pillado están muertos. No, Claro. porque... Se cargaba la también, propia- claro. No, los, No, pero los que los sí que 5 están- asaltantes se los cargaron, se los fueron cargando poco a poco porque la policía les seguía la pista y para que no, por si acaso les capturaba la policía que no cantaran, se los cargaban antes. Que además eso es bastante curioso en la película, cómo empiezan siendo, pues eso, negocios más de protección, de extorsión, de tal, y pero en vendi- cuanto vendiendo empieza vendiendo en cuanto tabaco. abren la veda de matar, a tomar por culo. Ya O sea, no paran, quiero decir, ya no paran. O sea, No, es claro. verdad que llegan a un rango en el que es necesario matar para protegerte. Ya no estás vendiendo tabaco y es más vale que te calles en el juicio que, joder, que hasta lo celebran. Que van todos, ya te has desvirgado, Sí, tal, claro, no sé qué. Es tu primer juicio. No, ya llega un momento en el que no nos podemos jugar que habléis. Porque nos podéis joder la puta vida. Son negocios tan importantes Claro. y de tanta cantidad de dinero que hay por detrás que no pueden jugarse a que uno hable o no hable o que se le escape en el juicio porque tiene un poco más de presión o porque no aguanta la presión, ¿no? De que un juzgado le esté inculpando a él. Al Sí. final, prefiero quitarme de tener que pasar al juzgado, me lo cargo y fuera. Sí, Y totalmente. al final, pues eso, quería hablar un poco de lo que fue el robo, que fue un robo súper limpio, rápido y el mayor robo de la historia de Estados Unidos. No, sin duda- Y la peli no habla de eso, ¿sabes? Como que lo omite directamente y no se ve cómo se roba, no es una peli de atracos al final, ¿no? No está Pero sí, viendo- en lo que hemos visto viendo un poco La Casa de Papel, que yo no es que sea el mayor fan, es que el problema de los robos es cuando el tonto de turno se intenta Pues ese proteger. pequeño error Adiós. fue el que sale en la peli, que se lo cargan, que está en la cama, pum, pum, entran, Sí, creo que Pesci y el otro el del pelo afro, ¿no? Y pum, pum, ya está. y Bueno. fuera, sí, adiós. Y el otro luego aparece en el camión de congelados. Sí, no, y yo, en relación a esto, no sé si pensáis que a lo mejor por eso, por no tener a todos los implicados
condenados, ¿no? Y que se sepa ciertamente, ¿no? Quién fue el encargado a lo mejor de mandar a esos, lo que hemos estado diciendo, ¿no? A los que ya mataron, ¿no? Para que no cantaran en los juicios. Si a lo mejor por eso no creéis que hayan hecho otra película o algo, porque este caso yo creo que tiene para una película en sí misma solo el caso de la Lufthansa. Es decir, porque me parece muy interesante, claro. porque lo que digo, como a lo mejor no lo han ha salido lucidado, ¿no? Deslucidado que quién haya sido todos los que estuvieron involucrados, a lo mejor por eso no se ha hecho a lo mejor, o eso, aumentar hacer una película sobre todo esto, porque yo creo que es algo relevante, me parece, siendo todavía un caso, o de los casos más con mayor robo de dinero que ha habido en la historia de Estados Unidos, y siendo los estadounidenses como son, que les gusta toda esa incertidumbre así, hubieran hecho una película sobre esto. Sí, bueno, pero hicieron de Zodiac y tampoco se sabe quién es el asesino de Zodiac, o sea que yo creo que eso más bien, no sé muy bien por qué, me claro. parece que yo creo que es interesante el caso de la Lufthansa porque salió muy bien. Es decir, lo robaron muy bien, muy fácil y robaron muchos millones de euros siendo el año, no sé qué era, 70 y algo, ¿no? Claro. A lo mejor no me escucha. Así en ese sentido. A lo mejor precisamente por eso, porque salió tan bien que en una peli necesitas drama, necesitas que haya uno de los rehenes a lo mejor que se levante, se revele, no sé qué, y aquí a lo mejor como que no pasó. Y también, aunque no se ve el atraco, está todo muy bien. Está contado. O sea, está planeado el antes y el después. Sí, porque al final es lo más importante. Realmente lo que es el atraco, pues no tiene mucho, porque luego he visto investigando otros de los atracos así de la historia, uno en Bélgica, a una esta de diamantes que llevaban 3 meses haciendo un túnel por debajo, en plan, como que esas cosas sí que tienen más de película. Pero... Sí, puede ser. Podrían haber utilizado un mini submarino. Bueno, Sergio, la verdad es que sección, o sea, ha sido una historia muy interesante, la verdad. Pienso que ha sido un soplo de aire fresco para tu sección, que siempre la habías centrado en el humor. Y yo la verdad es que tengo una pregunta para ti. ¡Ay, qué nervios! ¿Dónde está el chiste? No hay ningún chiste. No. No, a ver, mi sección es Sergio quiere decir algo, por lo que me dé la gana. Claro, yo quería contar el robo de la Lufthansa. En los 3 primeros programas ha sido humor. Pensaba que ibas a seguir. Verás el siguiente. Derroteros. Pues nada, muchísimas gracias, Sergio, por tu... Sergio quiere decir algo. Muy bien dicho, ¿cierto? Tengo que interrumpirte antes de finalizar el programa, y es decir, que os lo dije además por el grupo de WhatsApp, 3 de 4 programas con películas incluyendo a Samuel L. Jackson. Es verdad. O sea, porque sale también. Sale poco, se pero lo cargan sale. también en un momento, además. Sí, Pero no, después de... ¿ayuda a un robo qué hace? Es que no me acuerdo. Pues yo creo que es de los primeros que se cargan después de Lufthansa, ¿no? Puede que sea uno de los que va. Claro, pero era porque participaba, ¿no? En el robo. Sí. O sea, además, luego en la celebración se ve que va con su mujer, tal, no sé qué. O sea que sí, pero es de los primeros que se cargan. Entonces, joder, que me pareció curioso porque cuando vi la peli dije, no puede ser. Deje de salir en nuestras películas, señor. El puto Samuel L. Jackson. Jackson. Todas las películas sale Samuel L. Jackson. Ya. Yo creo que todas, sí. Es decir, ¿cuál en origen seguro que sale? Sí, yo sí, creo que sí, no o lo- sea, es no- un a lo cameo mejor que no nos hemos Yo fijado. creo que no nos vimos nosotros. Es la peor frase. Es la peor. Sí, total. Total. Bueno, pues tendremos que pedirle a Samuel L. Jackson un poquito de pasta también por toda esta publicidad que le estamos haciendo. Que ya está bien, Samuel. Que ese también Si tiene dinero. nos como escucha, yo qué sé, un pequeño bizum, bizumeanos, Samuel. Y nada, hemos llegado ya al final de este programa. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por escucharnos. Y nos vemos en el siguiente. ¿Cuál será? Escuchadnos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Muy bien.